Pongo grabar. Ahí. Grabando. Bueno, Bien. Yo digo simplemente que esta es el último conversatorio del ciclo de música y contexto en virtualidad año 2020. Hoy con Inés López. Voy a hablar de alternativa musical argentina. Inés, todo tuyo. bueno, ¿cómo están? Eh, Como decía recién, muy feliz de poder compartir este espacio. Yo, bueno, pertenezco a un proyecto de investigación del Instituto Superior de Música que ya hace desde 2009 que estamos trabajando el mismo grupo con distintos temas vinculados a la música popular, primero en Santa Fe, después ampliamos el objeto de estudio a Argentina y ahora estamos trabajando sobre canciones populares, también en la música popular argentina. Bueno, este proyecto cuando comienza pone la mirada sobre cuestiones locales, entonces así surge la necesidad de estudiar este movimiento que fue la alternativa musical argentina, así como también otro fenómeno que hubo que fue muy interesante, que fue el ciclo del Paraninfo de la universidad, también por los mismos años. Entonces, por eso nos focalizamos en eso. Yo voy a compartir pantalla, pero les voy a pedir que si hay alguna inquietud, cosa que no se entienda, pregunta, me interrumpan, pues no los voy a ver, pero directamente abran el micrófono y preguntan, aportan, ¿sí? Hagámoslo lo dinámico que consideremos. Yo, yo quiero preguntar si han podido escuchar el material previo, que era todo para escuchar, si han podido escuchar el programa de radio. Sí, yo sí, escuché los temas que mandaste también. Buenísimo. Buenísimo. Para más o menos saber de dónde partimos. Bien, ese programa de radio lo hizo Rodolfo Pablo Antonio, que en ese momento, o sea, periodista, melómano, y muy interesado siempre por estas manifestaciones locales musicales, y en ese momento estuvo haciendo grabaciones, digamos, él no era el operador, pero tenía vínculos y siempre muy interesado para poder pasarlo en programas de radio. Por ejemplo, el ciclo de Paraninfo se pasaba en vivo por la radio universidad. El ciclo de la alternativa también tuvo transmisiones radiales en Radio Nacional, así que bueno, hay muchas grabaciones que él tiene y que son inéditas, y nosotros nos vinculamos con él cuando empezamos con el proyecto de investigación, porque justamente para analizar la música teníamos pocos discos que hubieran salido, ¿no? Había mucho demo en cassette, y estaban estas grabaciones que había hecho Rodolfo. Entonces, bueno, estuvo él también vinculado al proyecto de investigación. Y me parecía interesante, bueno, escuchamos con Matías este programa sobre la alternativa y un poco ahí también surgió la idea de poder hacer esta charla porque nos pareció interesante que conozcan este movimiento que fue acá en la zona, ¿no? Y que son cuestiones que es interesante retomar porque también tienen mucha actualidad en asociaciones de músicos que se hicieron posteriormente. Entonces, ese vínculo con la historia de lo local y lo que está pasando ahora me parece que es re interesante. Bueno, comparto pantalla. A ver. Diapositiva. Eh, A ver, estoy viendo cómo hacer para que se vea Tenés toda. que ir a vista, si no me equivoco. Ahí ustedes Arriba la... ven la pantalla. Sí, sí. Sí, el tema es que no me Eh, deja. Arriba en el medio ar- dice presentación con diapositiva. No Listo, sé listo, si listo, listo, ya está. Bueno, ahí va. Ahí va. ¿Ven? sí. 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 Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, ese era el logo de la alternativa. Yo empiezo contándoles un poquito lo que es y después vuelvo para atrás y hago como un contexto más de cosas que pasaron antes, ¿sí? Bueno, la alternativa musical argentina se genera en el año 84 a partir de la iniciativa de un grupo de Paraná, Magma, no sé si lo escucharon nombrar, integrado en ese momento por Felici, Ibarrola y Aguilar.
ellos se contactan con grupos de Santa Fe y de Rosario, inicialmente, para generar esto de juntarse y proponer, en principio, encuentros itinerantes en distintos lugares del país, que al principio no fueron en Buenos Aires. O sea que la propuesta justamente era revertir, en palabras de ellos, yo le hice una entrevista bastante extensa a Alfredo Ibarrola, uno de los integrantes de Magma, y en palabras de él era unirse para revertir un estado de situación que era como un círculo vicioso, siempre para el mismo público y no había para quién crecer. Entonces, se propone esto de los encuentros itinerantes y se propone juntarse para revertir este estado de situación, crear espacios alternativos a los de los grandes medios y las discográficas, ¿no? Para una música que la característica que tenía era que no era masiva, no era lo que se pasaba en los grandes medios, no era lo que muchos de ellos no tenían discos replicados legalmente, ni pertenecían a discográficas. Entonces, bueno, era crear esto y participaban también periodistas, eh, gente vinculada al hacer musical, aunque no fueran directamente músicos, ¿no? Iluminadores, técnicos, o sea, era una movida que aglutinaba gente que pertenecía a distintos ámbitos del hacer musical. Y la cuestión era esta, generar un espacio, juntarse y tener fuerza por estar juntos, digamos, ¿no? Esta era la propuesta. Justamente empieza con encuentros en Paraná, pero después se hacen en distintos lugares. En Santa Fe hubo encuentros, en Córdoba, en Mar del Plata, en Mendoza. O sea, por eso hablo de encuentros itinerantes. Y esos encuentros itinerantes se organizaban pidiendo el apoyo de los entes gubernamentales locales, empresas, asociaciones, y siempre lo importante es que tenía un rol protagónico los músicos y las músicas del lugar. En esos encuentros siempre tocaba algún grupo local con los grupos que venían de las otras provincias. Eso era muy importante. Y estaban en la organización de esos encuentros. Bueno, yo me voy a ir un poquito para atrás y me interesaba hablar de esto del asociativismo, que es esto de agruparse, vincularse, un grupo que consciente y voluntariamente decide unir esfuerzos para obtener logros colectivos o ante un obstáculo o problema. Entonces, esta idea de asociarse me parece que es la que prende en este momento, ¿no? A partir de un diagnóstico de situación, que es esto que les cuento, construir objetivos comunes, estrategias, y posteriormente se relacionan con otras asociaciones y con el Estado, digamos. Esto es en general, ¿no? ¿Qué es el asociativismo en general? Parecía importante comentárselo. Y hacer un poquito de historia, que en la Argentina hubo distintas formas de asociativismo a comienzos del siglo XX, que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de la ayuda mutua, de la solidaridad, y se generaron resolución a problemas sociales, por ejemplo, las cooperativas agrícolas, eléctricas, para darle electricidad, agua potable a una determinada zona que no la tenía, las cooperativas de consumo, las cooperativas de vivienda, las mutuales de salud, de socorros mutuos, los inmigrantes cuando llegaban que se organizaban en estas mutuales para poder tener acceso a salud. Bueno, hay una historia en la Argentina de este tipo de asociaciones, ¿no? Y las músicas, bueno, ¿cómo se fueron asociando a través de la historia? Hay distintas maneras. Hubo movimientos un poco inorgánicos, sin una cuestión legal, constitutiva en principio, cooperativas de hecho. ¿Por qué de hecho? Porque no tenían los papeles hechos, pero constituían una cooperativa. Hubo precooperativas, o sea, la precooperativa es una figura previa a la constitución de la cooperativa desde lo legal, ¿no? Tienen una duración más breve. No voy a entrar en tanto detalle con esto, pero bueno, es para que tengamos una idea de que estos agrupamientos de músicos, músicas, tenían distintas características. Después, bueno, la cooperativa en sí lo que tiene que ver es con que hay una idea de tener un
un beneficio económico y que eso se va a repartir. Eso lo diferencia de las asociaciones civiles, que fueron las que se formaron después, por ejemplo, la UMI, SUMA, acá en Santa Fe, que son asociaciones civiles sin fines de lucro. O sea que los asociados pagan una cuota societaria, pero eso no se reparte, se usa para hacer cosas, para hacer ciclos, para proponer actividades, charlas, pero no se reparte, no tiene fin de lucro. La cooperativa sí, se junta y en algún momento hay un beneficio económico que se reparte. Bueno, eso quería comentárselos así brevemente. Y ahora me voy un poquito para atrás, ¿por qué? Porque esto de la alternativa tiene algunos antecedentes y tiene cosas posteriores que ocurrieron. O sea, me interesa como situarlo en un recorrido de asociativismo entre los músicos, ¿no? Que tengamos como un panorama un poco más amplio de lo que fue la alternativa. Entonces lo vinculo con esto del movimiento del nuevo cancionero en el 63, que fue un movimiento literario y musical dentro del ámbito de la música popular argentina, y su propósito fue defender la plena libertad de expresión y de creación de los artistas argentinos. Esto se da en un momento donde está lo que se llama el boom del folclore, que es como que el folclore argentino pasa a tener un rol bastante fuerte en lo mediático. Entonces, de alguna manera, esto es un grupo que surge en Mendoza, en Cuyo, que lo integran entre los más conocidos Mercedes Sosa, Antonio Tejada Gómez, Tito Francia. Yo no sé si ustedes escucharon hablar del movimiento del nuevo cancionero, pero me pareció interesante hacer una referencia, porque bueno, ellos se plantan como en otra postura, decir, bueno, defendemos nuestra posibilidad de hacer otra cosa, de experimentar con otros géneros, de hablar no solamente del paisaje, como esta cosa tan tradicionalista de pintar algo un poco lo que decía el Poli la charla pasada, ¿no? Un folclore que ellos mismos dicen, no queremos ser un folclore de tarjeta postal, ¿no? Sino que también se proponen hablar de lo que pasa con las personas, ¿no? Con el trabajador que es explotado, que no recibe una remuneración justa, con un montón de situaciones en las letras de sus canciones, ¿no? Y bueno, es denominado Formación por Claudio Díaz, que tiene un libro que está buenísimo, que es Variaciones sobre el Ser Nacional. Él lo define como formación, porque dice que es un agrupamiento consciente de artistas que impulsan un proyecto estético, ético y político común. O sea, no es solamente estético musical, sino que hay una cuestión política fuerte. Ellos están vinculados al Partido Comunista también, algunos de ellos. Lo expresan públicamente de un modo conjunto, más allá de sus producciones individuales. O sea, es un proyecto colectivo en el que se enlazan lo estético y lo político, reivindicando una raíz popular. Intervienen específicamente lo artístico, pero esto tiene toda una cuestión del intelectual comprometido, una cuestión ideológica fuerte, ¿no? Y justamente una construcción identitaria no anclada a un pasado idealizado, que esto va a tener mucho que ver con la alternativa, ¿no? Es decir, una construcción identitaria, voy a hacer música vinculada a un folclore, algo que me vincula con raíces o con tradiciones, pero no como algo inamovible que yo tengo que hacerlo siempre igual, no me puedo salir de ahí porque es la tradición, sino que no. Esto tiene mucho que ver con la alternativa. Y también tiene mucho que ver con la alternativa esto de presentarlo como manifiesto. Ellos escriben el manifiesto del nuevo cancionero. Y también en la alternativa, posteriormente, hay mucha necesidad de hablar de lo que ideológicamente los constituye, ¿no? Que eso también se vincula muchísimo. Bueno, estos fueron los integrantes, voy a pasar rápido si voy al tema que era la alternativa, pero me pareció interesante mencionarlo. Bueno, esto es un fragmento del manifiesto, que bueno, también se los puedo pasar si les interesa, pero había como una dicotomía entre el tango y el folclore en ese momento, alimentada un poco mediáticamente, y ellos dicen, no, es la búsqueda de una música nacional de raíz popular que expresa el país en su totalidad humana y regional, no por vía de un género único, que sería absurdo, sino que, bueno, mientras más
formas de expresión tenga un arte, más rica será la sensibilidad del pueblo al que va dirigido. Eso es un poco la síntesis de este planteo ideológico. Bueno, una foto, ahí está Mercedes. Y bueno, una cosa importante es que ellos armaron un sello discográfico, y que era muy importante como para tener control sobre todas las posibilidades de discurso, es decir, las tapas de los discos eran hechas por artistas plásticos que integraban el movimiento, eh, la, el tema de la distribución la hacían ellos, o sea, el sello tuvo varios nombres, se llamó Producciones Matus como la última de sus denominaciones, era Matus el más involucrado, pero participaban todos y hacían una cosa bastante similar a lo que después se hizo con Mía, ¿no? Músicos que se agruparon en Buenos Aires en otra de estas agrupaciones. Pero me parece interesante esto del sello discográfico porque en ese momento, si vos no ibas con tu material a una discográfica y a la discográfica le gustaba y te lo aceptaba, cosa que era bastante difícil, no se podían sacar discos. Entonces, es decir, juntarse para poder sacar discos con la música que yo quiero hacer, es plantarse ideológicamente de una manera muy fuerte. Y los recursos, bueno, los conseguían de distintas maneras, con esto que les digo del apoyo al Partido Comunista fue importante, pero también dice que iban a vender fideos, o sea, hay una cosa bastante que se iba haciendo como se podía con el trabajo de todos, ¿no? No tenían un apoyo económico resuelto, ni mucho menos. Y bueno, poder hacer discos en esas condiciones, la verdad que sentó precedente para experiencias que vinieron después. Bueno, paso, les iba a hacer escuchar un poquito, pero voy a seguir porque me parece que me voy a quedar corta con lo otro de la alternativa. Bueno, ahí les muestro algunas tapas de los discos, testimonial del nuevo cancionero, fíjense el nombre, ¿no? Voy a dar testimonio, es muy importante eso en la propuesta. Y ya les digo, las imágenes de las tapas son hechas por artistas que lo integran. Ahí hay otros discos más. Bueno, y eso es una imagen que saqué en Cuba, en Casa de las Américas, de un afiche de un encuentro sobre canción de protesta que se hizo, en el que participó Mercedes Sosa, Matus también, de canción protesta. Esto, digamos, cerrando, es para darles una idea de que fue un movimiento que tuvo un alcance latinoamericano, ¿no? O sea, como que eh, se integró con todo este movimiento de la canción latinoamericana que hubo en los años 60. Y que, bueno, que ese vínculo estuvo de manera muy fuerte, ¿no? Bueno, y voy a hablar brevemente de otro antecedente, que fue Mía, Músicos Independientes Asociados, en el 75, plena dictadura militar, impulsado por los papás de Lito Vitale, y que agrupó también músicos, pedagogos, técnicos de sonido e iluminación, diseñadores gráficos, con la idea de organizar una producción independiente, y que justamente, bueno, en medio de condiciones adversas, como era la dictadura, donde no se podía juntarse, se hacía en una casa de manera un poco subterránea también, y como se podía, ¿no? Hay una tapa del Expreso Imaginario, una revista de la época, muy importante también, donde se los ve a ellos reunidos, ¿no? En la Casa de los Vitales, Verónica Condomí, bueno, Alberto Muñoz, algunos de los integrantes. Otra foto del momento. Y acá, bueno, me parece interesante también ver esto de que de una organización que tenían, que era un fichero de la gente que estuviera interesada, a la cual le mandaban información, ellos podían comprar anticipadamente los discos y con eso se financiaba. También se armó un sello discográfico.
ciclo 3. Entonces, bueno, vinculándolo con la experiencia anterior, importante ver esto, ¿no? El tema del sello discográfico propio. ¿Por qué? Porque, bueno, no había espacio para estas músicas en las grandes discográficas ni en los medios masivos. Entonces, bueno, fue una manera de crear ese espacio con gente interesada, que era la que de alguna manera financiaba con una compra anticipada, ¿no? Que esto también después lo toma la alternativa, los abonos anticipados a los conciertos. Por eso hay muchas cosas que se van como tejiendo en común. Un fragmento de encuentro en el estudio con Lito Vitale, donde cuenta lo de Mía, así lo escuchan de boca de uno de sus protagonistas. Ay, me fui. Perdón. Diapositiva actual. Ahí está. A ver si lo puedo. En plena, creo que era dictadura militar. Sí. Forman, vos eras integrante, era una familia de músicos y otras, una cooperativa de músicos de pelo largo, era como un desafío. Total, sí. Una cooperativa de músicos pelilargos. Sí. ¿Qué fue Mía? En realidad fue una necesidad de un lugar en donde se empezaron a juntar no solamente músicos, había artistas plásticos, Claro. había mucha gente de sonido, Carlos Melero, Resorte Hornos, que es un gran artista plástico, un montón de gente que se empezó a pegar. Bueno, mis viejos eran muy amigos de Jorge Pistocchi, Claudio Kleiman, toda la gente del Expreso Imaginario en aquel momento, y era como un reducto en donde sucedían cosas. Todo nació porque en general cuando iban a ensayar los chicos los sábados a mi casa se tenían que quedar a dormir porque había toque de queda o peligro real de transitar a la noche, ¿no? Vivíamos en Villa Adelina. Eso era Villa Adelina, claro, Adelina, porque exacto. está sí. Barrio, pero barrio mal, ¿eh? Y en esa casa, bueno, hubo juntadas con Gismonti, con un montón de gentes de la cultura y de la música muy importantes, pero tenía que ver con que era un lugar en donde muy raramente no nos perseguían los militares, o sea, no había una persecución concreta a toda la actividad que hacíamos nosotros, y lo logramos hacer. ¿Y eran ustedes conscientes de que eran un proyecto alternativo que tenía esta... En realidad nosotros empezamos el primer disco, en realidad la primera grabación que hicimos, que nos las hizo Carlos Melero, la empezamos a ofrecer, intentamos, Jorge Álvarez, que era como el ídolo que editaba la gran música. La de producción musical de la época, claro. Y otros productores, y no nos fue simple, y tampoco lo que nos ofrecían era demasiado lógico. Como mi vieja siempre fue organizadora y yo qué sé, dijeron, me parece que lo mejor es hacer una cooperativa y hacer todo nosotros. Inclusive las tapas las tenemos de alguna. Y empezamos así. Bueno, fue de alguna manera un anticipo de lo que vino después con la producción independiente. Todos. Más entrados los 80 y todo, que aquellos... Bueno, Los Redondos, los primeros discos. Los Redondos. Salen con el sello nuestro, teníamos para prestar amigos, grabaron en nuestro estudio y después... ¿Vos tocaste? Yo fui técnico de Gulp, técnico de grabación de Gulp. Vos sos técnico de grabación de Gulp. Y toqué los teclados. Y tocaste los teclados. De ahí en más, en todos los discos de Los Redondos. Hasta Finisterra tocó. Es un orgullo ahí que tengo. Para siempre. Bien. Bueno, sí, ahí es interesante ese vínculo también que hace con los 80 y con lo que es la producción independiente posterior, pero bueno, fue importante, ¿no? El sello de Mía, ciclo 3, esta es la discografía que sacó en esos años, y bueno, yo les dije a los papás de Lito Vitale, Esther Soto y Don Vitale, no se los nombré con nombre y apellido, que fueron un poco los que impulsaron, pero bueno, hay algunas tapas, también las visuales hechas por artistas vinculados a Mía. Bueno, y entonces ahora sí llegó la alternativa musical argentina, pero quería que veamos un poco este contexto anterior. A fines de los 80 ya Mía empieza a dejar de funcionar. Esther Soto dice que ya nadie le contestaba el tema de los ficheros. Empiezan a modificarse algunas cosas que
tienen que ver también con otros aires, con la apertura democrática, y me parecía importante hacer este contexto de la alternativa musical. En el 82, con la Guerra de las Malvinas, hubo una prohibición de pasar música en inglés. Y eso dio un impulso bastante fuerte a música nacional. Incluso se hablaba de que había un gran presupuesto para traer a Queen y que eso se destinó a difundir músicos rosarinos, que es lo que se llamó en ese momento la trova rosarina. Entonces, bueno, eso también es importante señalarlo, con lo nefasto que ya sabemos, ¿no? De la dictadura, de la Guerra de Malvinas. No estoy diciendo que haya sido positivo eso, pero sí señalando el hecho de que esa prohibición de pasar música en inglés, como que las radios salieron desesperadas a ver qué había de lo local, que por ahí no le habían dado espacio hasta el momento. Eso impulsó. Y en cuanto a las políticas culturales de la dictadura, bueno, sabemos que hubo prohibiciones a algunos artistas y que había como una idea de nacionalismo a ultranza, ¿no? Ciertas manifestaciones folclóricas vinculadas a un tradicionalismo y un poco esto de no hablar mucho de nada vinculado a las personas, sino más bien un paisajismo y un discurso como que eso daba cohesión como país. Entonces, bueno, de alguna manera también ante eso reaccionan este grupo de músicos y músicas que forman la alternativa, ¿no? Y en el 83, bueno, la apertura democrática, el gobierno de Alfonsín, había una gran esperanza, efervescencia, necesidad de reunirse, y había una avidez en el público de escuchar cosas nuevas, que eso, bueno, ahí la veo que está Elina, lo trabajamos bastante en el primer proyecto de investigación de las músicas locales, que de alguna manera esto fue como una condición de posibilidad de la existencia de la alternativa, del ciclo del Paraninfo, que había como una gran avidez, ¿no? de escucha y de juntarse, y que realmente nosotros vimos que eran masivos estos recitales. O sea, el ciclo del Paraninfo, no sé si ustedes conocen el Paraninfo de la UNL, grande, una sala enorme, se llenaba, había gente sentada en las ventanas, en el piso. Bueno, y lo que en este proyecto nuestro de investigación lo que pasaba era que, bueno, el INA formó parte del Altillo, que es un grupo de Santa Fe que integró la alternativa, que tocó en el ciclo del Paraninfo. Yo fui mucho como público, y había otro investigador, Hernán Pérez, que no había participado de estos hechos. Entonces, los primeros que arrancamos con este proyecto de investigación teníamos como una mirada amplia, ¿no? De decir, la protagonista, el público y el que no tuvo nada que ver porque generacionalmente es menor, ¿no? Entonces nos dio una mirada bastante amplia. Bueno, entonces había una necesidad de libertad, creatividad y experimentación con músicas que integraban la tradición, pero no entendida como algo fijo e inmutable, sino en constante transformación y diálogo con otras músicas. Ahí aparecieron vínculos con el jazz, con el rock, con la música brasilera o uruguaya en esto de la alternativa. O sea, esto que les doy es como un contexto general. Esto de la experimentación con las músicas se daba. Había como una avidez de esto, de tomar el folclore como un lugar de pertenencia, por ahí, pero desde ahí a otras músicas, ¿no? Bueno, entonces, lo que les comenté al principio, surge a partir de la iniciativa del Grupo Magma, basada en el trabajo cooperativo y la organización itinerante de encuentros. Yo les decía esto de las distintas modalidades de reunión y bueno, por ejemplo, MIA fue una cooperativa de hecho porque se constituyó como cooperativa, había algún reparto de las ganancias, porque eso después iba para la grabación de los discos, pero no hicieron los papeles como cooperativa, ¿no? El movimiento del nuevo cancionero se constituyó como un movimiento, y acá la alternativa en un momento llegó a constituirse como precooperativa. Esa fue como la figura legal que tuvo ya avanzada, ¿no? Después que se consolidó. No llegó a constituirse como cooperativa, pero sí como precooperativa. Bueno, convoca a un principio a músicos de Paraná, Santa Fe y Rosario, y se propone entonces crear espacios de difusión independientes y alternativos a los de los grandes medios y discográficas.
acceder a los mismos en la medida de lo posible sin hacer concesiones. ¿Esto qué fue? Había periodistas que integraban estos grandes medios, por ejemplo, Sibila Camps, que era una periodista que escribía en Clarín, que integró la alternativa, participó de un montón de estas reuniones y después escribía sobre la alternativa, por ejemplo, en Clarín, en Página 12 también. O sea, se intentó acceder a los medios más masivos, no es que solamente se armó un canal alternativo. Por ejemplo, estaba la revista Entorno, que era de gente de Paraná, pero también se intentó un acceso a los medios grandes. Y poner en marcha otros circuitos de circulación que no tuvieran como eje la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, como les decía, después, una vez que se constituye esto y que se hacen los encuentros itinerantes, se solicita el apoyo de organismos oficiales, de empresas locales, organizaciones sociales, o sea, eran encuentros grandes, ¿no? Varios días, donde había recitales en los que participaban tanto los músicos locales como otros que integraron la alternativa, y bueno, entre ellos estaba Lito Vitale con su trío, en principio Vitale Barajo González, después con el cuarteto de Lito Vitale, estuvo el Chango Farías Gómez con los MPA, no sé si lo conocen al Chango Farías Gómez, un referente importante, que bueno, yo les dejé un par de discos ahí en lo que les dejé para escuchar previo, y bueno, y había como un vínculo muy grande también con referentes, por ejemplo, con el Cuchi Leguizamón, Ramón Ayala, Remo Pignoni, que yo sé que a Remo Pignoni por lo menos lo escucharon porque hubo un trabajo de la materia que ustedes tienen de lectoescritura musical, donde tuvieron que analizar en séptima, que es una chacarera de Remo Pignoni, porque vi que Lucho lo andaba haciendo, entonces me quedó la idea de traerles algo de Remo Pignoni porque sé que lo conocen. Bueno, un músico de Rafaela. Ya después les voy a hacer escuchar una versión, un fragmento de una versión del Altillo, que acá está Lina, que les puede contar algo, porque bueno, porque sé que escucharon la versión anterior, la versión original, digamos. Bueno, y la alternativa entonces funciona desde el 84, entre el 84 y el 89, realizando estos encuentros que también incluían talleres, debates, charlas, o sea, había como toda una movida grande esos días, ¿no? No era solamente los recitales a la noche, sino, bueno, juntarse a debatir, a charlar. Y en los años 93 y 94 se realiza un relanzamiento con encuentros en Neuquén y Río Negro. Se retoma recién en 2009, pero ya con otras características, impulsada por integrantes del grupo Magma que forman una productora. Ya tiene otras características, ya no es esto de los grupos integrándola en igualdad de condiciones, sino que esto funciona hasta fines de los 80, como tal, como alternativa musical argentina con las características que les estoy contando. Ahora después les hago una referencia a por qué, digamos, hasta fines de los 80. Bueno, nosotros como grupo de investigación tomamos como objeto un recital que se hizo en el 87 en el Centro Cultural Provincial, que ahora después les voy a mostrar el programa, porque nos interesaba estudiar a los grupos locales que integraron a la alternativa. Y también estudiamos con una propuesta de Octavio Sánchez, una propuesta metodológica que habla de dividir el discurso entre texto, metatexto, paratexto y contexto. No voy a entrar en eso para no aburrirlos, pero lo que les quiero comentar es que miramos estas manifestaciones discursivas. Por un lado, en la música, porque hubo mucha manifestación de la cuestión ideológica de la alternativa en las letras de las canciones, en las presentaciones, en los conciertos donde se hablaba de esto. Si antes de presentar una canción, un integrante de Magma hablaba sobre qué es la alternativa, o sea, cómo eran las manifestaciones discursivas, cómo ellos manifestaban qué era la alternativa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los comunicados de prensa anunciando los encuentros, era mucha la información que había, mucho el texto, mucho esta cuestión ideológica, que en esto se vincula mucho con el nuevo cancionero, ¿no?
esta cuestión del manifiesto, es decir, ¿qué somos? ¿Qué queremos hacer? ¿Cómo nos plantamos ante esta cuestión del mercado, que de alguna manera, bueno, ellos hablaban mucho del tema de que como que hubiese un molde repetitivo en la manera de hacer música y con la cual no estaban de acuerdo, digamos, ¿no? En los programas de mano que se repartían en los conciertos también había mucho texto, mucho escribir, que es la alternativa. En estas charlas y debates también. En la revista Entorno, que ahora les voy a mostrar una tapa de esa revista, era una publicación propia de un taller de escritura signo de Paraná. Y ahí, bueno, salían reportajes a integrantes de la alternativa. Después, bueno, las palabras, en lo que les dije, en el transcurso de las actuaciones, reportajes en la revista Entorno o en los diversos medios que cubrían los eventos. Las notas de periodismo local o en los medios de la capital de circulación nacional. Eso es un poco lo que analizamos desde lo discursivo, ¿no? Y bueno, esto, por ejemplo, es un fragmento de estas partes de prensa y que también estaba en los programas de mano. Se vislumbra el nacimiento de un proyecto político-cultural que para funcionar plenamente necesita devolver a manos del pueblo y sus músicos el eje vertebrador del proyecto musical argentino, siendo necesario para ello montar una estructura que, a partir de los músicos y con el compromiso insoslayable de periodistas y productores, facilite la comunicación horizontal entre los auténticos generadores del hecho cultural denominado música popular. Eso también, como les puse un fragmento del manifiesto del nuevo cancionero, es un fragmento de esta especie de manifiesto, ¿no? También plantándose desde la música popular, desde el pueblo, o sea, palabras que también aparecen en el manifiesto del nuevo cancionero muy fuerte. Bueno, ahí un fragmento de una canción de Magma, porque me interesa ver cómo en la letra de la canción se habla de esto. Entonces hablaría de puertos y de barcos que no llegarán. Hablo de amarrar lo que pienso con lo que se hace para cambiar, o sea, la acción para modificar un estado de cosas. A ver si podemos escuchar un pedacito. Esto está grabado en recital. Bien. Bueno, ahí vemos la tapa de la revista Entorno, la alternativa. Fíjense quiénes escriben. Bueno, Sibila Camps, que es la periodista que les digo. Jorge Marcial y Magma. Ricardo Leguizamo, un humorista de la ciudad de Paraná. Bueno, Don Vitale, el papá de Lito Vitale. O sea, acá está el vínculo con Mía, ¿no? Muy fuerte.
Y ahí hay un programa que es del recital este que les digo que analizamos del proyecto de investigación, donde van a ver a la izquierda todo el texto, o sea, fíjense que para un programa de mano hay mucho texto, ¿no? Donde se explica qué es la alternativa, esta cuestión de tener que decir qué es, de plantarse ideológicamente. Interesante mirar la programación, esto se hizo en el Centro Cultural en el año 87, en el Centro Cultural de acá de Santa Fe, y fíjense que todas las noches abre un grupo de Santa Fe. O sea, los grupos de Santa Fe que integraron la alternativa fueron el Altillo, que es el que les mencionaba, que formó parte del INA, Fata Morgana, Confluencia y Melania, que no está acá. Esos 4 grupos integraron la alternativa. Y estos grupos, fíjense que cada noche era abierta por un grupo local. Y bueno, echando una mirada rápida así a quienes tocaron, por ejemplo, bueno, vemos algunos referentes, ¿no? El de Gustavo Cuchi Leguizamón, el Cuchi Leguizamón tocó. Bueno, Manolo Juárez, ven que hay grupos de Córdoba, Postdata, grupos de Mendoza, bueno, Rudy y Nini Flores quizás también lo conocen, el grupo Calanto de Rosario, Juan Falú, Milo del Guercio, y el Lito Vitale Cuarteto también. O sea que se daba esta cuestión interesante de grupos de distintas procedencias, ¿no? Y ahí, bueno, siempre alguna presencia fuerte también de músicos de Buenos Aires. En los reportajes que hicimos se notaba un poco la cuestión esta de la queja de que venían con un equipamiento grande, diferente al que se podía acceder acá. O sea, esta cuestión del federalismo en nuestro país, siempre difícil, ¿no? Buenos Aires es un centro que ejerció siempre esta cuestión de más acceso a la tecnología, a la información, y en este momento era más notorio todavía, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el espacio que podían tener y la tecnología a la que podían acceder y el tiempo de prueba de sonido, bueno, eso siempre, también como para contarles alguna cuestión de que no todo era perfecto, ¿no? Es decir, como en todo, estas pujas se dan de poder en un punto, ¿no? De decir, bueno, es muy difícil en nuestro país el tema del rol de otras provincias, ¿no? Y esto fue un poco lo que se intentó revertir, pero a veces en los hechos era difícil. Bueno, acá un fragmento de lo que escribe en la revista Entorno el Chango Farías Gómez. Me interesa porque ya metiéndome en lo musical, lo que se va a ver es estas ganas desde lo folclórico, en muchos casos, no en todos, un espíritu de experimentación, es decir, el no respeto de la forma tradicional. En esa samba que escucharon de Magma se notaba eso, ¿no? No era una samba tradicional, ¿no? Sino que, bueno, muchas veces tomando el ritmo, hablando de un aire de samba, un aire de chacarera, poder hacer otra cosa, ¿no? Había en la cuestión de las formas musicales mucha presencia de la improvisación, por ejemplo, y la presencia de otros géneros musicales, ¿no? Del jazz, del rock, de la música académica también. Entonces, bueno, el Chango, miren lo que dice. Esto indica en algún punto que se puede llegar a romper con aquel concepto de autoritarismo cultural, donde a nosotros se nos enajena con símbolos que son caducos. Símbolos para una sociedad que ya no existe, que ya no baila las chacareras y las zambas como se bailaba en otras sociedades. También, en alguna medida, a favor de la gente que está viva, rescatando, sí, códigos y símbolos que son fundamentales para la memoria colectiva, pero implementándolos con códigos que son naturales a los que vivimos en este momento. Y entonces ahí, bueno, les vamos a escuchar un fragmentito de la versión del humahuaqueño, de los MPA, que es este grupo liderado por el Chango, como para que se escuche esto que él dice, ¿no?
Bueno, perdón. Corto porque, bueno, es muy largo, pero simplemente sé que se debe escuchar feo, pero bueno, yo les dejé ahí a Matías como para que puedan escuchar bien y con buena calidad todo esto. Simplemente es para también para cortar un poco que la exposición a veces se hace denso hablar tanto y está bueno dar una ambientación musical, pero bueno, sepan que lo tienen que escuchar mejor. Eh, Me parecía interesante, bueno, este tema que es recontra conocido, que el otro día el Poli mencionó, el humahuaqueño, que en realidad fue escrito por Saldívar, que era de Buenos Aires, que no tenía nada que ver con la quebrada de Humahuaca, pero que se toma como una especie de himno de lo folclórico y del noroeste, y bueno, ¿qué hace el Chango y su grupo con esto? Eh, una versión que no tiene nada que ver, donde bueno, se extiende la forma, hay improvisación, se incluyen instrumentos que en ese momento, o sea, una batería en el folclore, o sea, ahora es como que nos pensamos de otra manera, está como mucho más aceptado, pero ellos, por ejemplo, fueron a tocar a Santiago del Estero, este grupo MPA, y bueno, los abuchearon, no lo aceptaban, o sea, era otro momento, esto de la experimentación desde lo musical era discutido, por eso ellos hablan tanto de esto, ¿no? De- ahora vamos a ver otros fragmentos de entrevistas que hicimos para el proyecto, donde los músicos locales también reflexionan sobre esto, el hecho de poder experimentar con los ritmos folclóricos de otra manera, ¿no? Porque se ve que había como una resistencia muy grande. Sigo. ¿Ven? Por ejemplo, acá puse fragmentos de lo que decían los músicos locales. Francisco Torres. Sí, siempre que aparecen cosas diferentes hay gente que no está de acuerdo. En nuestro caso, qué sé yo, me acuerdo críticas de decir, hacíamos algo con ritmo de Vidala y venía alguien y te decía sí, pero perdió el paisaje. El paisaje de la vida la perdió, pero aparecían otros paisajes mezclados. Entonces no teníamos una característica purista en ese sentido, al contrario. Y ahí, bueno, un fragmentito del altillo escuchamos, después escúchenlo bien, porque yo se los compartía eso. Así que, no sé, díganme si se escucha muy mal, no hago escuchar, no sé.
Bueno, ok. Se escucha muy mal, me dicen, así que bueno, no hago escuchar. Quizás, bueno, hay que buscarle otra vuelta para compartir el sonido de la compu. Entonces, no. Bueno, la idea era un fragmento de cada grupo local que escuchen, ¿sí? Había preparado Confluencia y también de Fata Morgana. Pero bueno, les digo, entonces, sigo con lo que nos dijeron en las entrevistas. Por ejemplo, ahí, bueno, sí. Inés, por ahí, si hay algunas cosas más que quieras agregar a lo que ya nos compartiste, algunos ejemplos nuevos, pásamelo y yo los agrego junto con la clase que va a quedar colgada. Ponemos los ejemplos para poder escucharlos bien. Bueno. Igualmente, algunas de las cosas ya estaban ahí en la... Sí, ese tema ya estaba. Sí, no sí, esa es la versión del altillo de la chacarera en séptima, que es la que ustedes analizaron, por eso me interesaba que la escuchen. Eso se los pasé. Bien, no sé, a lo mejor es porque tengo el micrófono abierto mío, que se escucha tan feo. Me parece que se puede, antes de compartir la pantalla, te aparece la opción de compartir la pantalla y el sonido desde la computadora en vez del micrófono. Pero puse esa opción, compartir este sonido de la computadora. Pero no sé por qué se escucha tan feo. Bueno. Me parece que lo escuchamos desde el micrófono, me parece que es por eso. Ah, bueno, no sé. A ver. Pruebo. Dice... Estoy compartiendo... ¿Dónde puede ser que esté eso? A ver. Dejo de compartir, intento de nuevo. A ver ahí, compartir pantalla. Compartir sonido de la computadora, me dice, le pongo que sí. A ver. Si no, sí puede ser, a ver si... Bueno, no te diría que capaz que muteándote mientras pones la música, pero... Claro. Si va a cambiar algo. Bueno, a ver, podemos probar eso. A ver, me muteo yo. Ahí se escucha mucho mejor.
Bueno, por suerte pudimos escuchar entonces la versión del altillo. Ahí me pregunta Matías los integrantes. Bueno, Francisco Torres o Pancho Torres en el bajo, Marcelo Toledo en la guitarra, Elina Golzac, que está acá en la charla, en flauta. Y bueno, también el altillo tuvo... Ah, bueno, y en la batería, y no me acuerdo de este tema, Lina, vos me podrás decir quién estaba. ¿Estaba Cacho Bernal? Sí, ¿me escuchás? Sí, Se escucha, es Cacho Bernal, Cacho Bernal. sí, de Misiones. Sí, hice un comentario porque teníamos muchos problemas con los bateristas. Mi papá era profe de batería y formaba muchos bateristas, pero no tocaban todo lo que fuera fusión con folclore, era un problema. No existía el 6 octavos 3 cuartos en el mundo baterístico. Entonces, bueno, lo de Cacho fue, en realidad lo incorporamos cuando fuimos a la alternativa de Mendoza. Habíamos quedado como trío en la formación, Marcelo, Pancho y yo, sin percusión, y bueno, él vino, estuvimos internados un fin de semana con él, muy capo, y después nos fuimos a Mendoza, y fuimos a Mendoza con esa formación y grabamos. Grabamos. Bien, buenísimo. Así que acá tenemos para preguntarle cosas. No, pero parecía interesante escuchar ese tema justamente porque ustedes lo habían analizado a la versión de referencia de Remo Pignoni. Así que bueno, ver también esta cuestión también de la presencia de la improvisación, el tema de la instrumentación, eh, y este vínculo, ¿no? con lo folclórico. O sea, después, por ejemplo, a Mario Martínez, también del grupo Confluencer, otro grupo local que integraba la alternativa, dice: a la vez tuvimos la explosión tremenda de oír un montón de cosas nuevas, que eran bellísimas, y nos cautivaban de una manera increíble, y que todos los que hacíamos músicas, más los que componíamos, queríamos usar de eso, pero iba más allá del término moda, no pensábamos eso, estaban ahí en un montón de cosas absolutamente nuevas. O sea, un poco habla de esta relación, de esta apertura, de tomar con mucha avidez las músicas que estaban circulando. Y después, por ejemplo, Luis Müller, músico de Fata Morgana, que Fata Morgana tenía otra onda, más vinculada al jazz rock, porque eso también es interesante, ver cómo, que eso lo pudimos ver en las entrevistas que hicimos para el proyecto, cómo los integrantes de los distintos grupos denominaban la música que hacían. Por ejemplo, algunos hablaban de fusión, otros hablaban de folclore de proyección, como en el caso de Confluencia, ¿no? Y Fata Morgana se vinculaban más al llamado jazz rock. O sea, muchas maneras de aludir a esta mezcla de músicas, ¿no? Que tenían estas músicas en este momento. Y dice Luis: se mezclaban cosas con más naturalidad de lo que uno puede suponer. Y había público para todo, y todo confluía sin mayores conflictos, digamos. No había así como, estos hacen esto, estos hacen lo otro. Probablemente sí, en el ambiente del rock, más, llamémosle definido, podía llegar a negar ciertas posibilidades de fusión. Eso también, había como una voluntad de trascender esto de los géneros y los públicos restringidos, que en un momento anterior se daba más, ¿no? El público para el folclore, el público para el rock, que era otro, y acá había como esto que pasaba entre los músicos y las músicas, pasaba en el público, esta posibilidad de ir cuando íbamos al ciclo del Paraninfo íbamos a escuchar lo que había, no nos importaba qué, ¿no? Era como que no íbamos a encontrar con algo que estaba bueno y que nos iba a sorprender musicalmente, no había una cosa, bueno, hoy voy porque hay rock, mañana no voy porque no, era eso, ¿no? Esa avidez de escuchar todo. A ver si puedo pasar. Bueno, les quería hacer escuchar un poquito de Fata Morgana para que vean que bien diferente, ¿no? Musicalmente. Un fragmentito nomás, después ya sigo, así puedo terminar y los dejo a ustedes. No, vuelvo para atrás. A ver si me sale el micrófono desactivo. Perdón, no me sale el panel. Ahí.
Estás muteada. Ahí me avisa Lucho que estoy muteada, perdón. Bueno, no, le decía que otra onda musicalmente, ¿no? Era para tener como otra escucha, más vinculado al rock progresivo, al llamado jazz rock, ¿no? En la alternativa también aparecía esto. Bueno, acá un fragmento de una canción de los Corradini, del grupo de Mar del Plata, para mostrarles que habla de esto mirando un poco la casa de uno, se llama, de esta postura que toma la alternativa de decir, bueno, se puede desarrollar una carrera musical desde otro lugar, no necesariamente hay que irse a Buenos Aires. Esa era una de las cuestiones ideológicas fuertes. Entonces, fíjense que dice al final, nadie querrá llorar su pasado en una pensión de la capital, mirando un poco la casa de uno, ¿no? Era como esto que les digo de que en las canciones de la alternativa muchas veces se hablaba de lo que ideológicamente sustentaba este movimiento. Entonces, bueno, lo paso para no, pero hacer referencia a esa letra, a esa canción. Después, si les interesa, lo pueden buscar, o se los comparto. A ver. Ay, por ahí se me tilda, no puedo avanzar la diapositiva. No sé por qué. A ver si no puedo salir. Ay, no me deja avanzar. Bueno, se me empacó la computadora. A ver, dejo de compartir, ya vuelvo. ¿Cómo estamos de tiempo? A ver. No me deja avanzar después de esa diapositiva, a ver. ¿Tampoco podés salir del PowerPoint o? No, pongo dejar de compartir, deja de compartir, pero a ver si el PowerPoint... Apretá así escape, el botón que está Sí, arriba a la sí, izquierda. ya lo hice, a ver ahí. Bueno, ahí está. Sí, sí. Bueno, diapositiva actual. Bueno, esta es la que les mostré hoy. Seguimos. Bueno, y ahí el final, el recital de la alternativa en el Paraninfo, en diciembre del 86, donde Alberto Felici habla de esto, de lo que es la alternativa. Me parecía interesante poner un pedacito de eso. Lo de recién es la inercia. Es un tema que tiene que ver con la conducta del hombre. Y con la conducta del hombre tiene que ver eso de la alternativa, con tratar de plasmar la ética y la estética en un lenguaje nacional y popular, al margen de las multinacionales del disco y de los que no dejan trabajar. Bien. Entonces la palabra de Alberto Felici en el recital explicando, ¿no? Que me pasó lo mismo. Dejo de compartir. Como que se me tilda, ¿no? Al pasar de diapositiva. Bueno, sigo. Bueno, y para terminar, mostrarles que, bueno, había como un vínculo muy emotivo también con el mismo público. Y ahí, por ejemplo, de estos discursos que nosotros analizamos, por ejemplo, en este taller de comunicación, un escrito que dice, ¿te acordás? El domingo 8 de marzo llovía, el teatro lleno, 3 de la mañana, y el lunes se trabaja. Es como pintando el panorama de situación, ¿no? Los músicos se abrazan con la gente y la gente se entremezcla con los músicos, porque los músicos son la gente, y por sobre todo porque la música es la esencia espiritual de nuestra gente.
Otro, Alberto Muñoz, un integrante. La alternativa es un canal nuevo, es como un baile, ¿no? Donde uno se saca a bailar. Los productores se sacan con los músicos y los músicos aceptan bailar con ellos. Los músicos bailan con los músicos y uno baila entre la gente. Otro, el Chango Farías Gómez. ¿Sabés qué pasa? Cuando el público se ve representado, va y se abraza. No con el músico, sino con su amigo y con su hermano. Y entonces tomamos un vaso de vino. Un poco, eso no, ya no. Un poco mostrar esta cuestión tan emotiva y tan... Ahí dejé de compartir. ¿Me Sí, sí. escuchan? Bien. Sí, Este vínculo tan fuerte también que se generaba con el público. O sea, me parece que esos últimos fragmentos pintan un poco la sensación que se vivía en esos encuentros, que eran como una fiesta, ¿no? Bueno, ya después, en los 90, con el gobiernos neoliberales y ya otra realidad, nulo apoyo del Estado a estas iniciativas, también una cuestión bastante de sálvese quien pueda, el individualismo, ya fue muy difícil sostener esto, ¿no? Entonces, bueno, hay como un apagón ahí, se cortan un poco todas estas iniciativas, y ya sería para una charla posterior otro día, cómo en los 2000 aparecen otras iniciativas, pero ya más con la característica de las asociaciones civiles sin fines de lucro, ¿no? Con esta figura que yo les mostraba al principio, que toman algunas cuestiones de la alternativa, de MIA. ¿Por qué? Porque el tema de los asociados que financian, el tema de los manifiestos, hay un montón de cosas en común, pero ya tienen que ver con otra realidad a partir del año 2000, con otro acceso a la tecnología, la posibilidad de grabar discos, y tienen que ver con la figura del músico autogestionado independiente. Pero eso ya sería para otra charla, y cómo a partir de estas asociaciones y de juntarse, y de la FAMI, que es una federación argentina que se armó después, se va armando y se va escribiendo lo que fue la Ley Nacional de la Música, que eso posibilitó que hoy tengamos el INAMU, que es el Instituto Nacional de la Música. O sea, lo que quiero mostrar es que a través de el juntarse, el generar cosas, hay un montón de logros colectivos para los músicos y las músicas actuales, ¿no? Por eso me interesa hacer ese vínculo. Pero eso sería tema enorme para otra situación. Bueno, no sé si, perdón, no miré el chat, ahora lo miro, y si tienen preguntas, intervenciones. Bueno, No, yo algo... A ver, por lo menos. Había hecho algunas preguntas en el chat que, bueno, ya las fuiste contestando en el devenir. Una de las preguntas era si había habido un manifiesto de la alternativa musical. No hay un manifiesto como tal que se llame así, pero hay muchas declaraciones de principios en muchos momentos. Bueno, un manifiesto es eso, ¿no? Una declaración de principios y valores, en todo caso, puesto por escrito. En la viñeta esa que nos mostraste, en donde estaba una programación de varios días de un festival, había todo un escrito, ¿no? Que podría considerarse como manifiesto. Sí, había por todos lados manifiestos, o sea, no como tal, ¿no? El nuevo cancionero sacó un manifiesto como tal, pero lo que yo les decía, en estos análisis de los textos, de los discursos de los protagonistas, nos encontramos con que había, por ejemplo, los partes de prensa tenían un montón de páginas, porque era un escrito tipo manifiesto. Eso se mandaba a todos los programas y se escribía, había muchas notas de prensa donde se tomaban fragmentos de esa especie de manifiesto. Después, bueno, en los programas como el que yo les mostré, había un montón también de texto escrito, y después había en los recitales, se hablaba mucho de esto, y después había talleres, charlas, encuentros, o sea que esta idea del manifiesto estaba presente, sin hacerse como tal, ¿no? Pero estaba muy presente. Dos cositas que comenté en el chat, una que comenté y otra que me viene ahora, es esta cuestión de hecho, de la asociación de hecho, del colectivo, porque vos lo citabas a Claudio Díaz que habla de formación, por ahí esas son disquisiciones más académicas, ¿no? Bueno, a ver qué nombre le ponemos cuando algo no tiene una persona jurídica, pero funciona como un, bueno, Sí. viste que puede
bueno, ahí por ahí apareció Poli, el Sonamo se autodenomina como un colectivo, otro, pero en definitiva son grupos humanos y hay una característica que para mí tiene que ver, y yo lo puse en el chat, de nuestra condición de colonizados, de la dificultad que es asociarse y poder formalizar una persona jurídica, en Argentina puntualmente. Yo te digo, de mis años de vivir en Francia, por ejemplo, en Francia es muy fácil armar una asociación civil, se juntan hasta con 2 personas en una asociación civil, y a partir de ahí es muy fácil hacer la subsistencia. Si no tenés actividad en un año no pagás, o en un montón de cosas. Hoy en día vos tenés es muy difícil la cantidad de requisitos, tenés que juntar 15 personas mínimo, bueno, es tremendo el esfuerzo, y además tenés que, si una asociación en un año no tiene movimiento económico, igual tenés que poner 20 lucas de contador, no sé, son todas cosas así, que para mí tienen que ver con nuestra condición de colonizado, y que los colectivos sean más de hecho que de, digo, ¿no? Reflexionando en torno hubo personas jurídicas, no la hubo, entonces qué es o qué no es, y me parece que ahí un poco lo vengo observando, y también por haber sido protagonista de intentos y de haber hecho también asociaciones. Bueno, yo sé, Inés, vos tenés mucha experiencia, por ahí está Poli también con mucha experiencia en esto, pero yo lo veo como una condición de colonizado, y como pese a todo la gente se junta igual, o sea, hay algo es saludable, y habla de la salud del pueblo, o bueno, como se lo quiera llamar, de que la gente se junta igual a hacer y por ahí retomando esta idea de Desertó, que bueno, un antropólogo francés que dice que para él lo popular es a condición de que sea negado. Es una definición muy tajante, pero de alguna manera cuando las cosas funcionan a pesar de todos los palos en las ruedas, cuando desde arriba todo está hecho para que las cosas no funcionen y las cosas se hacen igual, hay ya una definición. Bueno, aportando un poco a la charla, no sé, ¿qué tenés para qué pensás? Sí, con respecto a esto, 2 cosas. Una, bueno, el tema de las fuerzas y del poder, ¿no? O sea, muchas veces esto de juntarse tiene que ver con tratar de revertir un ejercicio de poder que se da desde algún lado, y que está la idea de modificarlo porque perjudica desde lo individual y al colectivo. Es decir, ¿cómo cambiamos esto? No se puede acceder a poder grabar un disco porque, bueno, son pocos quienes detentan ese poder de decir vos grabás y vos no grabás, como lo que contaba Lito Vitale ahí, así que bueno, yo creo que a lo largo de la historia tiene que ver con eso, con juntarse para tratar de revertir una situación de poder que es adversa. Y por otro lado, esto de constituirse legalmente, yo creo que los grupos posteriores a los años 2000 entendieron esta cuestión de que, siendo una asociación civil, se podía peticionar ante las autoridades del Estado y se podía intervenir en los marcos legales, porque estas asociaciones se metieron a discutir cuestiones de, por ejemplo, acá en lo local, ordenanzas como telonero local obligatorio. Su rock en ese momento intervino en esas discusiones, o en clubes de música, si bien no se logró por el lobby de los productores que funcione del todo bien, también se intervino. O sea, el hecho de ser una asociación civil permite que uno se meta a poder tomar decisiones, y de hecho también eso permitió que se armen los músicos autoconvocados y que son los que redactaron la Ley Nacional de la Música como colectivo. Pero tenés que tener una figura jurídica, porque si no, es como que vas a manifestarte y nada más. O sea, cuando vos tenés ese respaldo, podés reunirte con representantes de otras asociaciones y del Estado para poder modificar el estado de cosas. Y sí, es difícil, y muchas veces lo que pasa es que no tenemos ganas de hacerlo, porque tenemos más ganas de tocar y que no, la verdad que nos embola hacer todo eso, esos trámites. Entonces, bueno, ahí lo que pasó en muchos casos es que se sumó gente que eran abogados músicos, se pidió asesoramiento, y después otra cosa que ocurre también es que ahora desde el INAMU se ayuda. Por ejemplo, hay un monto de dinero que se les da a las asociaciones para que puedan afrontar esta cuestión
que vos decís, de tener un movimiento económico del contador y todo eso, o sea, hay un apoyo, incluso desde la FAMI, la Federación Argentina de Músicos Independientes, se asesora y se ayuda a las asociaciones que recién surgen a que puedan formalizarse, ¿no? Pero bueno, es mucho laburo y a veces son 2 o 3 personas las que llevan el impulso de todo, por eso me parece como un poco como mensaje esto de integrarnos, de colaborar entre nosotros para mejorar las condiciones en las que se desarrolla nuestra actividad musical. Sí, yo lo decía en el sentido, porque bueno, vos también enmarcaste muy fuertemente toda tu exposición en lo que es la vida asociativa, ¿no? Arrancando desde Nuevo Cancionero en el 63, haciendo un acento fuerte en lo que fue la experiencia de Mía, para poder explicar la alternativa musical en ese contexto y en una cultura asociativa que nuestro país tiene, ¿no? Muy fuertemente. Eh, bueno, podemos recordar, nos guste o no Campanella, pero la peli esa, Luna de Avellaneda, ¿no? Que retrata un poco esa poética, esa mística de la cosa asociativa. Eh, Tengo acá un libro de María Teresa Sirven que es sobre bueno, su tesis doctoral sobre las asociaciones en el barrio de Matadero, y ella hace todo un estudio de cómo las dictaduras fueron impactando en la vida asociativa, ¿no? En la desaparición, digamos, Mataderos, que era un barrio muy rico en su práctica asociativa. Bueno, que eso también venía con, no sé, los inmigrantes anarquistas y muchas otras influencias que han sido estudiadas. Y está buenísimo, digamos, este énfasis que vos haces en la importancia de lo asociativo y también en lo asociativo la importancia de la cobertura legal. Lo que yo quería un poco testimoniar, doy otro ejemplo. Acá, por ejemplo, en Rincón hay un señor que tiene una escuelita de fútbol. Lo hace en su patio, bueno, y me acuerdo que una vez fue acá al municipio a pedir botines para los pibes porque no podían ir a un torneo, y, y acá el intendente en ese momento le dice, no, tenés que hacer una asociación, si no yo no te puedo dar plata. Y, y bueno, obviamente este señor nunca hizo no va a ser una asociación. Entonces me parece que en lo popular aparecen otras configuraciones, yo no sé si cada murga de barrio, o sea, es genial que existan estas iniciativas y gracias a ello se llega a una ley de la música, a un INAMU. Pero me parece que también, eh, dentro de la complejidad de lo que estamos hablando, me parece que el Estado muchas veces tiene difícil llegada a lugares en donde hace falta, como pasa con el ONGismo también, ¿no? Digamos que son estructuras bueno, muchas veces son como endogámicas y terminan sirviéndose a sí mismas muchas veces, y no llegando tanto a donde se está necesitando. Pienso que es complejo y rescato lo que decí y también aporto otro elemento. Me quedó pendiente porque dijiste que iba a hablar dos cosas, y esta cuestión del federalismo que vos tiraste, que es tremenda, digamos, me parece que lo interesante a rescatar, y creo que está Tomás Mariani por ahí también, no sé si, bueno, los menciono porque si Sí, tiene sí. algo para decir está buenísimo. Y después, bueno, vamos a hacer una ronda también con los alumnos que quieran decir algo, pero me parece que rescatarlo de la alternativa musical como algo que sucede en el interior, surge del interior para el interior, ¿no? Eso es algo muy importante, porque bueno, nuestro país peca de un unitarismo tremendo que nos afecta. No es lo mismo ser músico en Santa Fe que ser músico en Buenos Aires. Tenés algunas chances más de ganarte el pan, digamos, haciendo lo que sea, no importa, pero tocando, ¿no? Eso. Sí, me parece que bueno, que es un tema central de lo de la alternativa, sobre todo, pero también es sintomático como en los escritos sobre la música independiente en la Argentina está ausente la alternativa. O sea, se habla mucho de Mía, de Nuevo Cancionero hasta ahí, y se habla mucho de lo que pasa después con la UMI y todo eso posterior, pero
Yo tengo la mejor onda con la gente de Buenos Aires, que está en esas asociaciones, pero más de una vez lo que pasa leyéndolo es eso, es que hay una ausencia, y que bueno, después hay una disposición, yo le he mandado los trabajos nuestros, y bueno, lo han tomado en cuenta diciendo que ni sabían que existía la alternativa. O sea, eso, y fíjate que te digo que Ibarrola en esa entrevista me dijo que había llegado a tener la alternativa más centimetraje de prensa que Cosquín en medios de circulación como Clarín, Página 12, donde tenían estos periodistas que escribían sobre la alternativa, llegó a tener más espacio que Cosquín ese año. Entonces, después es re loco que en lo que se escribe en la actualidad sobre la música independiente en la Argentina no esté la alternativa. Pero eso habla de lo que vos decís, de que hay una mirada. Que también hay un unitarismo académico que se encarga de ir limpiando y el relato que quede sea, bueno, el porteño, digamos, yo, con el perdón de los porteños y con cariño, pero hay como unos mecanismos, una lógica de negación de toda la riqueza que es tremendo todo lo que ha sucedido en esos años, que ha sucedido después, que sucede ahora inclusive, y así en cada lugar. Yo rescato un programa como fue el de Música Interior en ese momento, en el 2015, en donde músicos del interior girando por el interior y de repente te enterás de la movida que hay en Tucumán, y de repente te enterás de la movida que hay en Córdoba, que nosotros de Santa Fe no la conocemos y es tremenda, digamos, y así, ¿no? Es bravo ese asunto. Bueno, Una pero cosita bueno, que quería decir, Mati, en relación a esto que estás diciendo, a mí me parece que al día de hoy ocurre lo mismo, es decir, Buenos Aires, si mira a otro lado que no es Buenos Aires, mira hacia afuera, en general mira hacia afuera y es como que en general también salta Latinoamérica en su visión. Y a nosotros en el interior lo que ocurre también es que tampoco tenemos cómo comunicarnos, o sea, si no haces como un esfuerzo, tampoco tenemos comunicación con otras provincias. Y a mí me pasó lo mismo, siendo interesada, y etcétera. Yo fui a dar unos cursos a Chaco y a Corrientes hace unos años, y yo no podía creer la cantidad de músicos impresionantes que había, y que yo no tenía idea que existían, es decir, no, y me llegaron discos, y gente haciendo lo mismo que nosotros acá, pero todos como separaditos, sin comunicación, porque bueno, lo que se dice en medios nacionales, en realidad nos mandan información general de Buenos Aires y punto, digamos, no hay información de lo que sucede en las provincias, entonces también estamos desconectados al interior. Bueno, y una cosita que quería decirles de Magma, que bueno, yo no estuve, Pancho sí estuvo en el Magma anterior a este Magma, tuvo varias formas. Primero un grupo de rock, originalmente era un grupo de rock, Magma, y después, en un momento que no sé cuánto duró, tuvo un intento de ser muy parecido a Mía, era como gigante. Había muchos músicos, con sonidista, ¿sí? Bueno, esa formación la integró Pancho, mi compañero. Que tuvo sí, una época que fue como gigante, y bueno, después volvió a quedar como en una especie de cuarteto, que es el que lleva a cabo toda esta movida. No sé si los chicos y las chicas quieren preguntar, si se entendió, si fue muy denso, no sé, si quieren hacer alguna vamos a ver devolución o... una ronda. Joaquín ahí les dio el que estaba por hablar, así que dale, Joaquín. No, yo primero escuché las canciones y después escuché el audio, el programa. Y nada, me sorprendía como vos decís, el arreglo en séptima, me sorprendía la variación de sonidos que tenía o cómo le agregaban los instrumentos, como vos decías, del tema rock.
onda, yo qué sé, se escuchaba el piano electrónico, el bajo, y eran cosas que a mí me parecían particulares, que entiendo que no lo será, pero esa mezcla, esa conjugación me parecía interesante, y como que, nada, y en los audios creo que en el álbum, al final se ponen así en una posición de respeto a la cultura indígena, si no me equivoco, que después se ponen a cantar Yumi Kani, que me pareció muy importante como, bueno, como que después hablan en el programa de cómo esta música alternativa tenía una temática cultural y, y cómo se representaba en ese álbum. Y por último, como que me permitió a mí personalmente como ver y darle mucha más importancia como, bueno, lo que está todo detrás del músico, lo que hay además de la composición de una canción, que bueno, que será el tema sonidos, el tema luces, el tema, bueno, lo que más importa, la expansión, a cuántas personas llega, que era algo que por lo menos yo no me había como puesto a pensar tanto, pero sí es algo súper importante, y bueno, cómo llegar a tener un grupo involucrado con mucha gente, con sonistas, con luces, con periodistas, nada, me pareció algo muy, muy grosso. No, esa sería mi devolución. Sí, esos discos que yo les dejé de los MPA, ese grupo, bueno, estaba el Chango Farías Gómez, Peteco Carabajal, Jacinto Piedra, eh, y Verónica Condomí, y el flautista, Mono Isaurralde. O sea, es re interesante si tienen ganas de escuchar los discos enteros, la verdad que, bueno, estos temas que dijo Joaquín, eh, me parece bueno, que es muy interesante escucharlos completos, porque bueno, hay versiones, hay algunos temas propios de Peteco y de Jacinto Piedra, y realmente, bueno, el tema de los arreglos, del chango, bueno, y otra cosa que les quería decir, sí, saliéndome de esto del tema de la alternativa, pero está vinculado, que si pueden miren el encuentro en el estudio del Chango Farías Gómez, porque bueno, ahí él cuenta un poco esta concepción que tienen ellos del arreglo y de la improvisación muy presente en estos temas, ¿no? Y bueno, y por otra parte, también, eh, sí, eso que tenía para decir. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. No sé, Tomás, si está ahí, no sé, Mayara, Lucho, Milagros. Me parece que hicimos un lindo recorrido. Y nadie se manifiesta, no sé si quieres decir algo a modo de cierre. Elina, ¿tenés algo más para sumar en este cierre? Me acordé de algunas cuestiones. En relación a Mía, me acordé que yo vi a Mía, estaba pensando si fue en el 1976 o 1977. Mía vino acá al cine Chaplin no me acuerdo, yo no sé, yo era muy chica, tenía 15 años, y pues yo me fasciné con Mía porque vinieron, no sé si vinculados al cine, que hay mucha historia vinculada al cineclub, música y cineclub, y al coro universitario, porque ellos hacían como cosas corales, digamos que Mía en concierto, eran como, estaban todos los músicos dando vueltas, hacían cosas corales, después hacían en dúos, tríos, como distintas formaciones. Y Dombi daba una charla, yo estuve en la charla que dio antes, que era una mezcla como de educación, de formación musical y de producción, muy personaje, y ahí nos repartían los papelitos para llenar con nuestros datos, y los poníamos como en una especie de urnas, unas cajas de cartón, donde ellos se llevaban los datos para comunicarnos vía correo.
digamos, ¿no? Y bueno, y ahí vi un Lito Vitale muy chico, tenía mi edad, yo tengo la misma edad, 15, 16 años, y él tenía, o sea, en esta cosa interesante que era mía, no solo como cooperativa, sino como propuesta musical, eh, estas formaciones vocales, estos dúos. Había un dúo de Liliana Vitale y Muñoz, que ahora están tocando de nuevo juntos, que hacían cosas muy locas con la voz, unos arreglos vocales muy especiales. También estaba la formación de ella con Verónica Condomí, con la que también había un tratamiento especial de las dos voces. Y después Lito Vitale hacía algo que era muy interesante, que él tenía una parte que era improvisación, se llamaba, en el programa hacía improvisación de Lito Vitale, y él subía, tocaba en el piano, y estaba ahí unos 10, 15 minutos improvisando. Y bueno, y lo interesante, aparte de esa improvisación, que no era jazz, digamos, que iba por otros lugares. Entonces, bueno, y compartieron en un momento, la parte coral la compartieron con el coro universitario. Ese es el recuerdo que me vino mientras la escuchaba Inés. Y bueno, ahí en ese público estaba mezclado el coro universitario, la gente del Cine Club, que es también como un combo acá en la ciudad, ¿no? Esa cuestión. Y después, en relación al altillo, lo que me parece interesante de comentarles, que fue un grupo que duró como casi 10 años, y nosotros nos formamos, éramos estudiantes en el Instituto de Música, algunos, otros no, hay varias formaciones diferentes, pero bueno, y aparte de participar en esta cuestión de cooperativa y vinculada a la alternativa, nosotros también hicimos acá una especie de cooperativa con otros grupos. Con Melania, hicimos, por ejemplo, hicimos toda una movida para alquilar una casa para ensayar, una casa muy precaria, pero también esa fue les quería contar como que fue una subcooperativa, ¿sí? De organizarnos para tener un espacio donde pudiéramos juntarnos a ensayar, ensayábamos mucho tiempo en esa época, muchas horas, y eran como ensayos tipo taller. Me pareció que era interesante comentarles eso. Yo quería tomar ahí una pregunta que hace Nayara en el chat. Dice, después de la dictadura, ¿el público de estos conciertos que veníamos hablando, eran jóvenes o de todas las edades? Bueno, yo le respondí ahí que había de todas las edades, un poco esto que dice Lina, vinculado al quehacer artístico, a los coros, pero había muchísimos jóvenes. O Sí, sea, era muy esto de los conciertos, por ejemplo, tanto de la alternativa como los que yo les decía del ciclo del Paraninfo, era eso. Yo había terminado mi secundaria ahí, y yo iba al Paraninfo, no me lo perdía, ni sabía lo que había, pero iba, eran los lunes. Se recontra llenaba, íbamos con el mate, nos sentábamos ahí adelante, y yo le he Sí, puesto iban los estudiantes, muchos que salían de cursar y entraban al Paraninfo, de la facultad y de abogacía, y otros que había mucho público estudiantil. Sí. Mucho público joven. Yo les quería contar una cuestión personal, que es que cuando yo fui al recital de la alternativa ahí en el Centro Cultural Provincial, yo había empezado a estudiar abogacía, primer año, y yo salí de uno de esos días, de esa noche del encuentro, y se largó a llover, me volví caminando por la costanera, bajo la lluvia, pensando que yo no quería estudiar más abogacía, quería hacer eso que había escuchado. O sea, fue re fuerte para mí. Yo dije, yo quiero hacer esto. No, ya está. Y al día siguiente fui a rendir una materia de abogacía, la aprobé, pero volví a mi casa y le dije a mis padres, no estudio más. Y ahí, bueno, empecé arranqué el Instituto de Música, pero bueno, es como para contarles algo de lo que generaba en nosotros, que teníamos la edad de ustedes, digamos. Muy fuerte, una cosa
así, esto que les mostré de lo emocional, del vínculo con el público, era así, era una cosa fuertísima lo que generaba. Ahí hago un pase para Tomás Mariani. Buenas, Hola Tomás, ¿cómo están? ¿cómo andás? Che, bueno, qué lindo, muy bien, súper interesante. La verdad que yo desconocía y hablo como un representante de los porteños haciendo mea culpa y está bueno, o sea, no me gusta sentirme porteño, pero bueno, estoy en Quilmes, es parte de la cosa, y es algo que nos pasa un montón. Digo, yo estoy trabajando sobre la década del 80, sobre folclore, y no conocía esto, digamos, y me parece, bueno, nada, ahí busqué y ya me bajé para leer cosas que escribiste, María Inés, así que está buenísimo también este intercambio por eso, digamos, como que conocer y después no sé, hacer circular me parece por distintos ambientes, digamos, está buenísimo. Como escribir sobre esto me parece re importante, digamos, y difundirlo y, bueno, nada, para valorar esto, digamos, desde acá, digamos, desde mi lugar, digamos, está buenísimo. Este, nada, conecta, hay un montón de gente con la cual que yo estoy investigando que tocó ahí y yo no lo sabía, está buenísimo. Gracias. Qué bueno Tomás, buenísimo. Después te mandamos material. A mí me pone recontenta que bueno, que se lea, que circula, y también artículos de Lina. En el marco de este proyecto escribimos varios artículos, así que bueno, re lindo que hayas estado y que todo pueda circular. Agradecida acá Matías que genera siempre espacios de encuentro de este tipo, ¿no? Sí, Siempre. buenísimo. Y bueno, los chicos y las chicas la paciencia y las ganas de participar, ¿no? La verdad que está ¿Tienen bien. clases con Mercedes? Oh, Sí, sí, a las y Sí, media. bueno, bien. Yo, pues me quedo pensando muchas cosas. Una de las tantas ahí que me voy acordando que fui pensando en la charla, esta cuestión de que ningún artista nace de un repollo y que ningún artista popular, quiero decir, y que muchas veces, por ejemplo, este, no se puede explicar Fito sin la trova rosarina, no se puede explicar Lito Vitale sin Mía, o incluso Verónica Condomí, no se puede explicar, o sea, si yo hablo de Mercedes Sosa y no hablo del movimiento nuevo cancionero, es como que, bueno, me falta algo fundamental. Y por ahí el estudio de estos movimientos, cuando yo lo digo porque muchas veces puntualmente los chicos que están trabajando en sus proyectos finales, y hablamos del tema de poner en contexto, eh, por eso eligen una canción o un autor o un disco, y, y bueno, es como fundamental tratar de rastrear, digamos, porque bueno, hay artistas que salen porque una discográfica decidió que, no sé, hay un focus group que decide que este año el hit del verano va a ser, como es, no sé, Big Fonsi, qué sé yo. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de tener una perspectiva sociológica a la hora de analizar una música, bueno, esta sería, ¿no? Una manera, digamos, de tratar de entender qué es lo que hace que, bueno, después, obviamente, Fito después Fito, ¿no es cierto? Es mucho más que, o es otra cosa, se desprende. Eh, pero no puedo explicar a Fito sin la nueva trova, no puedo explicar a Mercedes Sosa sin el movimiento nuevo cancionero, ¿no? Entonces, bueno, como hizo hoy Inés, digamos, haciendo esta línea, esta flecha del tiempo, esta línea diacrónica, eh, no sé, y me parece que seguramente, corríjame los que saben más de esto, pero falta realmente un mapeo de los movimientos
musicales argentinos, ¿no? Quizás. Bueno, ustedes lo están haciendo en relación, porque todo lleva mucho tiempo y mucho trabajo, pero este, me da la sensación de que lo mismo, ¿no? Si nos vamos más atrás en el tiempo, en esto de la tradición asociativa que tenemos en Argentina, por ejemplo, en Europa los colectivos musicales se llamaban los orfeones, ¿no? Los orfeones eran los que hacían las bandas, y eran de cultura proletaria, totalmente, ¿no? Eran una fábrica que, bueno, la vida cultural es la banda, ¿no? Y la enseñanza del instrumento de viento, que es eh, un instrumento o sea, de grone, de grasa, de gente, no sé, es como de, digamos, por ejemplo, en el norte de Francia, tocar trompeta o tocar tubo, trombón, no va asociado con tomar cerveza, ser medio grosero, o sea, hay como toda una cultura, y porque hay toda una tradición de práctica instrumental que tiene que ver con los orfeones vinculados a sindicatos y a fábricas. Yo pienso que sería interesante, se me ocurre ahora, que habría que rastrear también se podría hacer un poco de paleontología histórica allá lejos en el tiempo y tratar de rastrear que seguramente mucha de esa cultura de los orfeones tiene que haber llegado a Argentina, digamos. De hecho, por ejemplo, en los pueblos, cuando hemos rastreado en el anteaño, que hicimos un trabajo sobre las orquestas típicas, con música y contexto también, entrevistando a algunas personas que vivieron la época de las orquestas típicas, es terrible la tradición y nadie escribió sobre eso, no hay trabajos que testimonian la intensa actividad cultural en la ruralidad y que tienen que ver con esas tradiciones de los tanos, de los suizos, bueno, no, Te quería bueno, es en eso, relación. como sería un gran proyecto poder armar ese mapeo para que cuando alguien quiera trabajar sobre un artista, bueno, lo pueda ubicar en más allá de que, bueno, tiene influencias de tal compositor o tal, pero también tiene una realidad social que lo hizo emerger, ¿no? Te quería comentar, Mati, que hay un libro de Sergio Pujol que se llama La historia del baile, y él ahí hace todo es re lindo el libro, re interesante de leer, porque él desarrolla todos los géneros populares vinculados al baile, y habla de las orquestas típicas, de la típica, la jazz y la característica. Bueno, y te cuento que, por ejemplo, mi papá trabajó de eso durante años. Mi papá tocaba en una orquesta característica, porque la típica era la de tango, y la característica era la que tocaba un repertorio más, qué sé yo, un poco latinoamericano, algo de foxtrot, más variado. Pero mi papá vivió de eso, fue músico profesional. Hasta que yo nací, hasta el 60. Durante muchos años él vivía de esa orquesta que tocaba en el interior y que también tocaba trabajo estable en las radios. Y bueno, y hay otras orquestas en el interior del país como esas, y en ese libro no están, el de las que habla, para variar volvemos al mismo tema, o sea, el libro es re interesante, pero el de las que habla son de las orquestas típicas de Buenos Aires. Y esto que yo te decía, ¿no? Que existieron en el interior, mi papá integró una que se llamaba los TNT, y tenía, mi papá tenía vida profesional de músico a partir de esa orquesta. Eso también es interesante de ver, ¿no? Que eso después fue suplantado por los grupos de cumbia. Es que ellos tuvieron una vida profesional, la vida profesional de músicos que nosotros no tuvimos. O sea, porque ellos llenaban heladera tocando, ¿no? Y de gira acá, por la zona. Y por otro lado, una cosa interesantísima también es cómo se formaban y cómo aprendían. Porque por un lado estaba la cuestión de escuchar el hit nuevo que salía en la radio, y entonces como que la competencia entre orquestas típicas, a ver
quién traía el tema nuevo que se había escuchado en la radio, y había una habilidad ahí de sacar de oído, de hacer el arreglo para los que están en... y por otro lado, una cosa también muy interesante, hablando con Martín Suet, un bandoneonista que ahora está en Europa, eh, pero que ha viajado mucho por Argentina, y él me decía que hay como un repertorio de bandoneón, por ejemplo, que está en toda la Argentina, que es una mezcla de dos o tres tangos, unos valses, un foxtrot. Claro. Entonces, estaban las academias, como la Academia Beethoven de piano, por ejemplo, ¿no? Que tenían como esa ramificación, las sucursales, y después el examen final se rendía en Buenos Aires, había Academia Odeón de acordeón. Y hay como un repertorio que también circuló a través de las academias esas privadas, con sucursales, con sede en Buenos Aires, pero con el cuadernillo, ¿cierto? Y bueno, que era la base para arrancar la vida de músico de orquesta, ¿no? De orquesta característica. Bueno, no sé, hay un tema ahí como mucho por hacer. Y pienso que también es como esto de Rodolfo Walsh, ¿no? Esta idea de que siempre estamos como empezando, nos hacen creer que estamos siempre empezando de cero, ¿no? Entonces como que no tenemos historia y no tenemos, me parece que los esfuerzos de hacer una musicología propia sobre la cultura musical nuestra, tiene que ver con poder pararnos bueno, del mismo modo que en la programación de Alternativa Musical Argentina estaba el Cuchi, o Manolo Juárez, que no era un jovencito ya en aquel entonces, estaban acompañando a los pibes que estaban haciendo lo suyo, como una manera de reconocer una genealogía, ¿no? Me parece que también la musicología tendría que empezar bueno. Sí, claro, porque el tema de conocer, de conocer el pasado, para mí te hace poder superarlo, digamos, porque todo esto tuvo las cosas que no salieron tan bien, que estaría bueno de revisar. Entonces, creo que eso se acumula, ¿sí? La experiencia sirve para superarla, para generar cosas este, y bueno, y porque hubo un montón de gente haciendo cosas que es interesante transferirla. Y estamos hablando de un mundo que no es el mundo del éxito, digamos. ¿Sí? Yo siempre me acuerdo, hay una frase de, existe una clase media de músicos, o sea, es como otro camino, es otro camino, ¿sí? Al de la gran industria con músicos súper exitosos y qué sé yo, es como otra alternativa, justamente. Sí, y la posibilidad de que en conjunto, por ahí hay logros colectivos. Me parece que esa carrera musical exitosa, individual, es otro modelo. Se está planteando la posibilidad de que se puede fortalecerse en el logro colectivo, en el problema que tiene el otro y en la puesta en común de eso. Y la experiencia me parece que es fundamental, porque las cosas no empiezan cuando yo llego, y entender eso es muy importante, que hubo algo, que hubo un camino, que hubo errores de los que puedo aprender, que hubo logros que a lo mejor me pueden servir para potenciar los logros actuales. Eso me parece re importante. Y termina siendo un trabajo sobre uno mismo también, porque quizás cuando uno tiene 20, 25 años, y bueno, logra tocar bien un instrumento, y entonces parece que el mundo le debe a uno no sé qué, porque ya anda así como queriendo, no sé, obtener ciertos resultados, o poder tener cierta soltura económica fruto del mérito de haberse roto el culo estudiando, practicando y haberle puesto el alma, pero después, viste, uno empieza a tener una familia, necesita el dinero y quiere tocar, y bueno, cosas que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí. Lo he logrado afuera, acá en Argentina nunca lo he logrado, y
cuando te das cuenta, no es una casualidad de que cuando querés hacer algo propio, tuyo, que no entre en los moldes, y no tengas, digamos, no sé, como la recompensa de poder vivir de lo que haces, y el camino es lo colectivo, y cuando te das cuenta que el camino es lo colectivo, te das cuenta que hay una tradición, que hay una historia, que hay un montón de gente que ya lo ha hecho, que lo está haciendo, y entonces ahí en donde el asociarse es un trabajo, sí, es un trabajo que para mí da sentido a las existencias, ¿no? A las vidas, digamos, a nuestra experiencia humana. Eso diría, sí, agregaría. Mira, quería hacerte un comentario. Ahora, en pandemia, viste, surgió este grupo de músicos, son músicos que organizaron el Yo Canto en Casa, que primero fue desde nuestras casas y ahora se está haciendo desde un centro cultural todos los domingos. Y bueno, en ese colectivo en este momento hay como casi 80 músicos, ¿sí? Y es como un esfuerzo cooperativo, porque eso no lo promocionó, no lo planteó nadie de cultura, ¿sí? Sino que lo generaron un grupo de músicos que dijeron, tenemos que hacer algo, y bueno, y este empezó a llamar a este empezó a llamar a y bueno, eso también habla de una tradición. Inclusive te digo, en ese grupo estamos mezclados algunos que nunca nos habíamos mezclado. Es muy impresionante. Si pueden verlo los domingos a las Esto 19 también, en el canal de YouTube, está todos los domingos a las 19 en el canal de Yo Canto en Casa. Dice que se tienen que ir los chicos y las chicas, así que sí, sí, sí. Bueno, gente, ha sido un gusto. Me quedó decir, ¿no? Que bueno, los chicos están terminando la secundaria musical y muchos se van a profesionalizar con la música. Venimos hablando de esto de los oficios de la música. Tomás les habló del oficio de investigador el otro día. Y bueno, y los tiempos van cambiando y hay que reinventarse, pero nos reinventamos con otros siempre, ¿no? En lo colectivo. Ahí hay una clave para sobrevivir en este mundo un poco enfermo y un poco, bueno, con un gran desafío para cada uno, para lo que el devenir de cada uno. Yo les agradezco un montón la presencia. Esta fue la última charla del ciclo. Bueno, después Inés vos la pasás, quedará colgada, calculo. Y bueno, muchas gracias y que tengan una buena clase de text. gracias por el Hasta espacio, pronto. por la atención y gracias Matías por la invitación. Gracias Eli también por participar. Ahí, Gracias, chao. Muchas gracias, María. Gracias, chao. Gracias a Muchas todos. Nos vemos. gracias. Muchas gracias por la charla. Seguimos conversando. Bueno, muchas gracias María Inés por finalizar.